participan en esta elección. Y justamente para hablar de la madurez democrática y de la realidad del Perú y de cómo nos vemos reflejados en las autoridades que elegimos, estamos con el sociólogo Jerjes Loaiza, a quien le damos la bienvenida. En buen momento En el momento preciso. Uh-huh. Muy buenas tardes, Jerjes. Muy buenas tardes. Dale, muchas gracias por la invitación, es un gusto. Uh-huh. Sí, queríamos justamente iniciar esta entrevista consultando ¿cómo es esta relación entre el ciudadano y su autoridad local? Se supone que son las autoridades más cercanas, que inciden en la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, estamos viendo, por un lado, un poco de desidia en la elección, no mucha conexión, no mucho compromiso. ¿Qué está pasando en esa relación entre las autoridades, que son primera línea del Estado, y los ciudadanos a los que representan? Bueno, lo que pasa es que en los últimos años las autoridades municipales han tenido una perspectiva demasiado separada de la población, muy tecnicista, ¿no? Y poco política en el sentido de representación. Se han sentido independientes y prácticamente han anulado ese vínculo, esa relación con la población, en la medida que se han sentido en la capacidad y en cierta medida en la libertad de hacer lo que han querido, lo que han deseado. La población ha venido criticando su accionar de una u otra manera porque no ha habido ese puente, no se ha tendido esa relación, ese vínculo. Y en la política, en la representación, en la democracia, todo es vínculo, todo es relación, todo es representar, todo es visibilizar el trabajo realizado. Y eso es lo que no se ha venido haciendo. Y eso lo hemos visto en los últimos alcaldes, justamente en los últimos años. Y eso es lo que hay que cambiar, que esperemos que el próximo alcalde, alcaldesa, que tengamos, no solo en Lima, sino en el resto del Perú, en las diferentes ciudades, diferentes departamentos, diferentes distritos, cambie esa historia. Uh-huh. Jerjes, ¿consideras tú que este divorcio, esta separación, estas diferencias que hay entre la ciudadanía y sus candidatos, tiene mucho que ver por la saturación? ¿Hay un aburrimiento por parte de la población? Ya que estamos viendo los mismos candidatos que se presentan a una elección y después se pasan a otra. O sea, no hay una mayor variante. ¿Eso puede ahondar la situación? En lo que respecta a la ciudad de Lima, vemos eso, pero lo vemos por el gran error que representa creer que un candidato a la presidencia puede ser buen candidato a la alcaldía de una ciudad o viceversa, y eso es un gran error. Por desgracia, a estas alturas ya no podemos hablar de ese error, ¿no? Pero es un error, porque una cosa es la municipalidad, una cosa son las obras, una cosa es el espacio público, una cosa es el ámbito urbano y otra cosa es el ámbito nacional y las políticas, etcétera, lo que refiere, ¿no? Es una tarea muy... No llega a entender y saber, en la medida que ve los mismos candidatos, cuál es el ámbito de poder, o en todo caso, cuáles son las posibilidades que tendría un alcalde o que tendría una elección municipal. No llega a entender, no llega a hacerlo. Por eso es que requiere y exige de su candidato a la alcaldía o de su alcalde o alcaldesa aspectos que no le competen en absoluto. Entonces este conocimiento termina llevándonos nuevamente a la idea de creer que no sirve y que, como bien lo he dicho, uno se satura o uno no le interesa en absoluto lo que pueda pasar en las elecciones. Es un claro error, porque de eso depende nuestra vida cotidiana. No hay aspecto más vinculado a la cotidianidad que el aspecto municipal. Es un gran error. También hemos visto un asunto respecto a los resultados electorales que ya se viene repitiendo, justamente también por la fragmentación del voto y por resultados muy apretados. Hemos visto reacciones adversas, hemos visto cuestionamientos a los organismos electorales, hemos visto no aceptación de resultados en algunos casos. Esto, ¿cómo afecta a nuestro sistema democrático y a nuestra convivencia social? Porque si no confiamos en el sistema electoral, si no confiamos en estos acuerdos sociales que son las elecciones y los resultados, ¿cómo seguimos construyendo país? ¿Cómo seguimos construyendo una democracia representativa? Lo que sucede es que eso es algo que ha venido dándose ya de hace varios años, ¿no? Recordemos que un partido en particular ha desconocido en varias ocasiones los triunfos electorales, incluso a nivel presidencial. Se ha prácticamente delegitimado la acción del Jurado Nacional de Elecciones en determinado momento, se han pagado millones a determinados intermediarios legales y hay un montón de cosas sumamente oscuras que todos sabemos, ¿no? Entonces creo que esta actitud por parte de determinados candidatos, ex candidatos, incluso de determinados grupos políticos, no viene para nada bien a fortalecer lo que es la democracia. Debemos respetar
no solamente a los ganadores, ¿no? Sino también que tenemos que respetar a los que pierden, los perdedores, porque son minorías que deben verse también representadas. Y eso no se va a poder vislumbrar si es que tenemos esa actitud tan negativa en creer que uno tiene la razón y los demás no tienen la razón, hiriendo más a las instituciones, como ya se vieron muchos años atrás. Las instituciones son lo que soporta nuestra democracia, lo que soporta nuestra representación, lo que soporta finalmente la viabilidad de un gobierno, tanto municipal como nacional. Así que creo que eso tenemos que tener mucho cuidado. Jerjes, si me permites, en tu posición como sociólogo, ¿cómo se puede empezar a cambiar esa situación y desde qué instancia se puede partir? Bueno, son varios aspectos, ¿no? Uno importante es la educación. Creo que uno de los esfuerzos en gobiernos anteriores, bueno, hace pocos años en plena pandemia, fue tratar de vislumbrar la ciudadanía como un aspecto interseccional a todo conocimiento, como puede ser matemáticas, el lenguaje, razonamiento verbal, etcétera. La ciudadanía es algo fundamental. Otro aspecto definitivamente es los medios de comunicación. Muchas veces los medios de comunicación, y se entiende, porque a la larga termina siendo una suerte de empresa, nos conectan con aspectos muy negativos de una sociedad que no son en absoluto representativos, con el afán de poder hacer que las personas consuman más. Pero si las personas consumen situaciones decadentes, negativas, obviamente se rompen los esquemas de capital social o de vínculos entre la población y se desarrolla la desconfianza. Y esto no hace nada bien a la democracia. Entonces, esos dos aspectos, educación y medios de comunicación, son importantes. Por supuesto, finalmente, la sociedad civil y la capacidad de organizarse a través de una acción colectiva efectiva que puede desarrollar, que se viene logrando en diferentes partes del país. Pero creo que eso se puede fortalecer en buena medida en tanto estos dos primeros aspectos también se fortalezcan. Muchas gracias a Jerjes Loaiza.